Bienvenidos a En Primera Plana. ¿Estamos viendo el surgimiento de los nuevos republicanos de Trump? Bueno, miren, las primarias del martes por la noche terminaron siendo un gran indicador de lo que se avecina, del futuro del Partido Republicano. Porque todos se preguntan cómo será el republicanismo post-Trump. Básicamente los candidatos de Trump ganaron la mayoría de las contiendas, la inmensa mayoría. Una de las victorias más sonadas fue en Kentucky, donde Trump apoyaba a Ed Gallagher, quien derrotó al congresista Thomas Massie, uno de los mayores críticos de Trump. Y ya que estamos hablando de las elecciones, han acusado a nivel federal a una mujer de California por pagarle a personas para que se registren para votar. Al parecer, llevaba décadas haciéndolo. Hay varios vídeos encubiertos donde se le ve pagándole a personas sin hogar aparentemente. Y ahora, entremos en materia. Thomas Massie se queda fuera. Ha sido la mayor campaña en la que se ha enfocado Trump. Estaba totalmente enfocado, estaba en todos los titulares. Massie pierde la contienda para la Cámara de Representantes, al menos en las primarias de Kentucky, frente a Ed Gallagher, el candidato de Trump. Y no terminó ahí. De hecho, arrasó en todos los frentes. Los candidatos de Trump arrasaron en varios puestos clave. Y esto es importante porque se está allanando el terreno para los que serán los candidatos para las elecciones de medio mandato. Entre los seguidores del Partido Republicano existe la diferencia entre la base MAGA y los RINO. RINO son siglas de Republicans in Name Only, o republicanos solo de nombre, que viene a ser algo así como falsos republicanos. En el otro lado están los Make America Great Again, o Hagamos a Estados Unidos grande otra vez, el lado de Trump. Esta es básicamente la manera en que el presidente plantea la diferencia entre las personas que defienden su visión del Partido Republicano y los viejos sectores que no lo apoyan tanto. Y con estos resultados de ayer por la noche y los de las semanas previas parece que el futuro del Partido Republicano, y por eso importa tanto, después de Trump, apunta a ser más parecido a los candidatos estilo Trump. Ahora, el Epoch Times dice esto, señala que la salida de Massie subraya que los votantes republicanos apoyan a Trump. Massie, el congresista de Kentucky, quien se había enfrentado con Trump en varios temas, se une al senador Bill Cassidy, otro republicano, claro, y a varios senadores estatales de Indiana que han caído derrotados en las primarias en las últimas semanas por contendientes que contaban con el apoyo de Trump. Massie dijo después de su derrota que todavía contaba con el apoyo de los votantes jóvenes hasta cierto punto. También el artículo señala que Gallagher, quien ganó ahora, se enfrentará a Melissa Strange en las elecciones generales de noviembre. El Cook Political Report califica el distrito como sólidamente republicano, lo que significa que probablemente ganará. El presidente y sus seguidores llevaban tiempo advirtiendo de lo que pasaría, diciendo, miren, si no apoyan a Trump, les vamos a sacar del puesto en las primarias. Ese es el lema que ahora circula con más fuerza si cabe que antes. También hay quienes dicen que hay una fractura en el seno republicano, y creo que podemos ser honestos al respecto. Entremos de lleno. Hay muchos republicanos ahora mismo que piensan más al estilo de Tucker Carlson, Candace Owens o Nick Fuentes, y creo que Fuentes últimamente se ha declarado incluso demócrata, si no me equivoco. Pero estas figuras están impulsando una forma distinta de republicanismo. Quieren básicamente desvincularse de los conflictos mundiales. Quieren que Estados Unidos pase a ser, no todos ellos, pero algunos sí, simplemente otro asiento en la mesa global. También está la agenda del orden mundial multipolar. Y Tucker y algunos otros hablan mucho sobre el ascenso de China y básicamente dicen que Estados Unidos debería dar un paso atrás. Hablan bastante de eso y seamos honestos, gran parte de la retórica también es muy anti-israelí. Trump, por su parte, ha mantenido su postura de que Estados Unidos respalda a Israel.
Y ese es un gran punto de división ahora mismo, tanto entre los republicanos como entre los demócratas. Y parece que esa también ha sido una de las grandes cuestiones durante las primarias que estuvieron sobre la mesa. ¿Cuál será el futuro del Partido Republicano? ¿Ese republicanismo alternativo o los republicanos de Trump? Y esto es interesante por otra razón. En realidad, hoy existen 3 partidos republicanos diferentes. Está la vieja escuela del RNC, el Comité Nacional Republicano, la vieja Guardia Republicana. Piensen en los votantes de Reagan. Cuando Trump llegó por primera vez al poder, no se llevaba necesariamente bien con ellos. Muchos incluso no querían que se presentara a la reelección. Además, durante la primera de sus presidencias, los republicanos de la era Reagan y de la era Bush no soportaban a Trump. Parece que Trump en gran medida los desplazó. Muchos se fueron al Partido Demócrata y otros simplemente abandonaron la política. Y diría que esa batalla sobre cuál es el futuro del Partido Republicano, si los republicanos tradicionales de la era Bush o los nuevos republicanos MAGA, básicamente ya terminó. La nueva batalla por el futuro del republicanismo es entre los estilos del tipo Trump y del tipo Thomas Massie. Entre los estilos del tipo Trump y los más cercanos a Tucker Carlson. Esa sería ahora la nueva lucha por el futuro del republicanismo. Y lo realmente interesante de estas últimas primarias es que el carácter del Partido Republicano, al menos para los próximos 2 o 3 años, ya se ha definido. El movimiento republicano MAGA parece ser por ahora el que llega para quedarse. La declaración de Thomas Massie sobre que los votantes jóvenes están de su lado sugiere, y creo que eso es lo que realmente quiso decir, que los futuros votantes republicanos podrían acabar inclinándose más hacia su postura. Es decir, el partido corre el riesgo, o quizás termine, les guste o no, decantándose hacia este tipo de retórica. En mi opinión, la política cambia con bastante frecuencia y en realidad no se puede decir nunca que un movimiento político vaya a permanecer por mucho tiempo. Si me hubieran preguntado hace 20 años o incluso hace 10 o 15 años, probablemente habría dicho que el futuro serían más bien los del Tea Party. Pero vimos cómo ese movimiento apareció y luego desapareció. Así que es difícil saberlo, aunque la irrupción de Trump, un hombre de negocios de éxito en la arena política, ha marcado un antes y un después, sin duda, en la política estadounidense y también en la mundial. Pero, ¿cómo quedará el Partido Republicano después de la presidencia de Trump? Pues se puede esperar que Trump siga siendo una especie de hacedor de reyes, incluso después de dejar el cargo. Su respaldo seguirá contando como oro. El Partido Republicano post-Trump puede que siga pareciéndose y mucho al movimiento MAGA en el futuro previsible. Al menos hasta que el presidente abandone definitivamente el escenario político y las filas de un partido que orbita en torno a su poderosa y casi mítica figura ya. Ahora bien, hablando de elecciones, hay una mujer en California a la que han acusado a nivel federal de pagarle a personas para que se registren para votar. Y esto es algo muy serio. Hay vídeo de reporteros encubiertos hablando con personas en Skid Row, personas sin hogar y drogadictos a los que captan en cámara diciendo: sí, hay gente recorriendo la zona, hay trabajos de tiempo completo para esto, muchas personas se están registrando a indigentes y a drogadictos para votar. Incluso según los investigadores encubiertos, los que sacaron los vídeos de cámara oculta, estaban haciendo que varias personas se registren para votar con nombres ajenos y haciéndose pasar por otras personas. Y hay que reconocerlo, James O'Keefe o el O'Keefe Media Group han hecho un trabajo periodístico de campo fantástico sobre esto. Otros periodistas e investigadores independientes han seguido investigando y verificando muchas de sus denuncias y las han corroborado. Y ahora el Departamento de Justicia
acaba de abrir sus propias investigaciones y acusan a una mujer que aparentemente está como interesada en declararse culpable por hacerlo. Se trata de una mujer de California que trabajó durante mucho tiempo recolectando firmas para iniciativas electorales. La acusan ahora de pagarle a personas, de darles dinero y también otras cosas como cigarrillos gratis en la zona de Skid Row, en el centro de Los Ángeles, para que se registren para votar. Se trata de Brenda Lee Brown Armstrong, de Marina del Rey, California. Tiene 64 años y se la conoce también como Anika. Está acusada de un delito grave por pagarle a otra persona para que se registrara para votar. Un cargo federal que no es ninguna broma, puede conllevar hasta 5 años de prisión federal. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, o al menos parece que lo hará. Es posible que no reciba una condena tan larga, pero ya veremos. Según el acuerdo, Armstrong ha trabajado de manera intermitente, y escuchen bien, durante unos 20 años como recolectora de peticiones. Y hay muchas preguntas en el aire. ¿Era la única? ¿Había otros? ¿Muchos? ¿Pocos? Quizá lo acabemos descubriendo. Pero dice 20 años. ¡20 años! ¿Cuántas elecciones se habrían visto afectadas por esto? Tal vez lo acabemos sabiendo todo algún día, tal vez no. El informe dice que la contrataban individuos y entidades que se conocen como coordinadores. Les pedían recolectar firmas de votantes para las papeletas electorales del estado de California y también firmas para peticiones oficiales como iniciativas o referéndums. ¿Y por qué importa eso? Porque significa que su labor estaba influyendo directamente en toda la política de California. Recuerden cuando intentaron destituir a Gavin Newsom. Larry Elder se postuló para reemplazarlo como gobernador. Esa fue una de las elecciones más importantes y quizá esto influyó en el resultado. Larry Elder alegó en su momento que había evidencia de fraude. ¿Y esto sería un posible caso de fraude? Personalmente, se puede llamar fraude. Esto significa que las iniciativas locales de recogidas de firmas pudieron verse influenciadas. Y esto es tan grave que además de esta mujer, las investigaciones encubiertas demostraron que estaba ocurriendo en varios lugares. Quizá la política de California no sea tan transparente y sencilla como parece. Quizá ha habido manipulación, lo que ha alterado el panorama político de California en general, y no solo de Los Ángeles. El informe que estamos hablando también señala que Armstrong recorría el área de Los Ángeles buscando votantes registrados para que firmaran peticiones. Después de reunir las firmas suficientes, devolvía las peticiones a sus coordinadores, quien luego le pagaban una cantidad fija por cada firma válida de un votante registrado. Y basándome en las investigaciones encubiertas, en las cámaras ocultas y demás, hay evidencia que sugiere que esto es mucho más grande que una sola mujer, porque en los vídeos de James O'Keefe y otros investigadores en Skid Row había mucha gente haciendo esto. Captaron en vídeo a varias personas admitiendo exactamente lo mismo de lo que se acusa a esta mujer. Eso significa que no era una sola persona, eran muchas. Incluso cuando alguien les plantaba cara, respondían, sí, lo estaba haciendo, ¿y qué? La pregunta ¿es una campaña coordinada a gran escala o simplemente es la forma en que se han venido haciendo las cosas? Y yo agregaría otra pregunta. ¿Esto solo ocurre en California o también en otros lugares? Porque si existe una gran organización que se dedica al registro de votantes, los coordinadores, los niveles superiores de toda esta estructura, dudo mucho que operen únicamente en California. Esto podría ser apenas la punta del iceberg de algo enorme. El Departamento de Justicia también señaló que el dinero que recibía variaba dependiendo de las elecciones que fueran, y como los coordinadores solo pagaban por firmas por votantes registrados, Armstrong se aseguraba de que quienes firmaran estuvieran registrados para votar. Es decir, sal, consigue firmas y págale a la gente. Así se hacía el negocio. Al menos eso parece. De nuevo, esto es algo muy grave. Y veremos cuán grande es
cuando se formalice el acuerdo de culpabilidad. Y veremos si hay más personas a las que acusan penalmente. Y repito, en mi opinión, viendo las cámaras ocultas, creo que esto es mucho más grande que este único caso criminal. Que vimos en esos vídeos no solo personas sin hogar diciendo «sí, me pagaron para registrarme para votar». También vimos personas diciendo «me pagaron para hacerme pasar por alguien que no soy». Es decir, había personas sin hogar diciendo que otros les decían que fingieran ser otra persona. En otras palabras, que cometieran perjurio. Y los investigadores, incluyendo los de James O'Keefe, visitaron las casas de las personas cuyos nombres se estaban utilizando. Y esas personas dijeron, claro, no teníamos ni idea de que esto estaba ocurriendo. ¿Cómo es que alguien está usando mi nombre para registrarse en esta petición o firmar esto? Estaban cometiendo perjurio y pagando a otros para que lo cometieran para defraudar en las elecciones. Y repito, tampoco sabemos si esto afectó a las elecciones federales, pero como mínimo afectaba a iniciativas electorales localizadas y temas relacionados con políticas públicas y con la política de California, la política californiana. Y eso es algo muy serio. Ahora bien, el cargo criminal no llega a tocar esa parte del asunto. Lo más grave que aparece en la acusación es que esta mujer, según el Departamento de Justicia, usaba su propia dirección para registrar a personas sin hogar. Porque uno de los problemas es que, claro, muchas veces necesitas una dirección física y no puedes poner una caja de cartón en la esquina junto al Quick Mart. No puedes escribir eso. Así que en muchos casos necesitas una dirección. Y parece que les decía, usen mi dirección. Pero, como se ve en las imágenes, la evidencia sugiere que esto es mucho más grande, que esto es solo la punta del iceberg. Y creo que veremos salir algo mucho mayor si el Departamento de Justicia investiga a fondo. Y también agregaría que el departamento, después de la salida de Pam Bondi, se ha vuelto mucho más agresivo. Están actuando más y tomando más medidas en temas alineados con la visión de Trump, porque él lo que siempre dice es lo que deben perseguir: el fraude, la corrupción, la política, la instrumentalización del poder y todo lo demás. Ahora sí que están avanzando con todo eso bajo la dirección del secretario interino Todd Blanche. Pero, sin dejar el tema de California, déjeme explicar algo que está pasando ahora, mientras hablamos. En California parece que la carrera por la gobernación, las elecciones para reemplazar a Gavin Newsom, no serán republicanos contra demócratas, será de republicanos contra republicanos. Sí, como lo oye. Así que, tal como está planteado ahora, podría ocurrir que ni siquiera haya ningún candidato demócrata. California se está volviendo republicana, parece ser. ¿Se dan cuenta de lo enorme que sería eso? Porque si California se vuelve republicana, no se trata solo de senadores o representantes. No se trata solo del gobernador o del nuevo alcalde de Los Ángeles, que, por cierto, ha estado haciendo vídeos bastante interesantes usando inteligencia artificial. Eso afecta directamente a las elecciones federales, porque si California cambia al partido republicano, y recuerden que antes de Reagan era republicana, Ronald Reagan otorgó amnistía y ciudadanía a los inmigrantes ilegales y después de eso, California pasaría de ser republicana a demócrata. Bueno, esa es la versión corta de la historia. Pero ahora California está regresando a los republicanos y Gavin Newsom está tratando de impedirlo. Y lo que está haciendo ahora es intentar modificar ciertas leyes locales para garantizarse al menos uno de los demócratas en las elecciones, que haya al menos un candidato demócrata. Y uno podría pensar que eso no cambia demasiado las cosas porque los votantes siguen pudiendo elegir igualmente qué gobernador quieren, pero no es tan simple porque si tienes dos republicanos y un demócrata, el voto republicano se divide, los republicanos competirían entre sí, mientras los demócratas tendrían un único candidato. Aunque tendría que agregar artificialmente a un demócrata en las papeletas y esperar que el voto republicano se divida tanto que se diluya, tanto que California
termine votando demócrata incluso si la mayoría de los votantes se inclinan hacia los republicanos, porque el voto demócrata se concentraría mucho más en un solo candidato. Y hay otra cosa diferente en California, que también mencionaré. La redistribución de distritos electorales ya está en marcha. Eso no afectará tanto las elecciones a gobernador, pero sí, seguro, las elecciones para la Cámara de Representantes. Los republicanos están también impulsando nuevos mapas electorales en otros estados. ¿Y por qué importa tanto eso? Porque ahora que la Corte Suprema dictaminó que no se pueden hacer distritos por raza, los demócratas son quienes más van a perder o quienes más podrían perder. En otras palabras, los republicanos solo pueden subir y los demócratas solo pueden bajar. Porque esto es lo que solían hacer los demócratas hasta que los republicanos han tomado cartas en el asunto. Y ahora los republicanos ya han volteado posiblemente entre 5 y 12 escaños del Congreso de azul a rojo. Y con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina. Y sé que todavía parece temprano para hablar de eso, pero lo que estamos viendo ahora mismo es cómo se acomodan las piezas en el tablero. Estamos viendo cómo se preparan las estrategias, cómo avanzan las primarias y, más importante aún, cómo se escriben las reglas del juego. Y eso es algo enorme, porque por ahora todo parece inclinarse bastante a favor de los republicanos. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.